hoy tendremos un tema muy interesante y es la guerra, específicamente la guerra en Ucrania, pero la guerra, el dolor y la evolución. ¿Cuánto tiempo necesitaremos eh, de la guerra para evolucionar? Si nos basamos en la literatura espírita e inclusive en literaturas similares a la espírita, que nos acompañan en nuestros estudios, mientras el planeta sea un planeta de prueba y expiación, mientras exista el egoísmo como la máxima enfermedad eh, del alma, todavía seguiremos luchando por la territorialidad de, de nuestros sistemas, de nuestras fronteras, inclusive mientras, como dice Manuel, mientras no logremos una paz entre cuatro personas, ¿cómo podemos pretender lograr una paz en el mundo, no es cierto? Eh, Vamos a atender, pero estamos tratando de comprender, y que eso es muy importante, que a través de la guerra física, lo único que logramos es diezmar naciones, diezmar pueblos, eh, matar gente y perder económicamente o socioeconómicamente hablando, mano de obra que puede ser productiva para la evolución de los pueblos, ¿sí? Nosotros estamos, se habla mucho de la guerra de Ucrania, que en realidad es una cuestión geopolítica y de avances de Occidente y de Oriente, pero también tenemos que tener en cuenta las guerras fratricidas de Medio Oriente, eh, y algunas que se están gestando, de las cuales no se transmiten y que lamentablemente causan mucho dolor y de esta forma eh, detienen un poco el progreso humano. Pero nada que sucede en el plano sucede si no está concebido por el mundo espiritual. O sea que la guerra es un poco el aprendizaje de convivencia, de tolerancia, de indulgencia y benevolencia, falta de caridad, eh, y al mismo tiempo no escucharnos, porque si nos oímos, escuchamos ruidos de palabras, pero no escuchamos el sentimiento o la justificación del otro. Yo pienso, y esto es un pensamiento muy personal, de los estudios que he hecho de la doctrina espírita, inclusive lo podemos averiguar más adelante, que si nos escuchamos, nos sentamos, más allá de las culturas y del idioma, eh, vamos a tener cosas en común maravillosas, maravillosas. Así que vamos a tardar un poquito en entendernos cuando realmente nos sentemos a zanjear las diferencias. Va a tardar un poquito. Estamos en eso. Estamos en eso. ¿Jesús autoriza las guerras? No. Eh, Él tiene una máxima que lo podemos ver, inclusive sin necesidad de ver los libros espíritas, podemos tomar la Biblia de Reina Valera y hay una parte que cuando Jesús lo busca, ya en el Monte de los Olivos, ya hay al lado de sus discípulos, Pedro toma una espada y lo defiende, cortándole el oído a uno de los soldados romanos, que en realidad no es solo, si vamos a la historia, no es solo los discípulos que luchan. Digamos, como se dice en Argentina, una buena trifulca entre los partidarios de Jesús y los romanos, porque no lo fueron a buscar 5 personas a Jesús. Jesús era muy temido por los romanos y era muy temido en especial
por el Sanedrín, le tenían mucho miedo a Jesús. Entonces, hay gente que se levantó y gente que se levantó. Por supuesto, los romanos, a los que defendían a Jesús, fueron con espada. Entonces Jesús dice, el que a hierro mata, a hierro muere, de acuerdo a la traducción en español. Entonces Jesús no autoriza la guerra, Jesús autoriza el diálogo. Pero hay que diferenciar en guerras y guerras. Sí, hay guerras que son, o sea, hay luchas que son necesarias y hay luchas que son, como la que vemos en Ucrania, innecesarias. Por ejemplo, si un pueblo se siente sofocado, si un pueblo se siente eh, que realmente es esclavo, por supuesto que va a levantar y va a luchar y va a reaccionar. Es como un niño que se siente atacado en la escuela por sus compañeros. Es necesario la defensa. De hecho, el libro de los Espíritus contempla que si bien la muerte por defensa propia es mirada de una manera distinta por el mundo espiritual, pero no deja de ser una muerte. Entonces, Dios, que es Dios, sabrá lo que a eh, cada uno tendrá que rendir cuentas de la actitud de esa lucha. Pero, por ejemplo, tenemos a León Denis, un gran filósofo espírita, donde habla de la liberación de Francia a través de Juana de Arco y de nuestros países americanos con respecto a su independencia, ¿no es cierto? La necesidad de ir a una batalla. Recordemos que todavía estamos en un planeta de expiación y prueba, donde todavía no se escucha. No estamos en condiciones de escuchar, estamos en condiciones, lamentablemente, de reaccionar, de ser muy viscerales y de trabajar todavía con la parte reptiliana, que es la parte de la conservación. De los Nuestro instintos, cerebro ¿no? tiene diferentes cortes en el instinto y bueno, muchas veces pensamos con el instinto y no con la razón y el sentimiento y bueno, se reacciona, ¿sí? Todo eso está pisado y eh, medido, balanceado en la evolución espiritual. Pero aquí el que tiene que rendir cuentas, rinde cuentas. Y las almas que sufren en las guerras de alguna manera estarían beneficiándose espiritualmente de los avances que generan estas guerras. Acá tenemos que dividir en dos partes. Si tomamos el libro El mundo invisible y la guerra de León Denis, muestra que las almas que desencarnan en las guerras de los soldados, por ejemplo, se posan arriba de otro soldado para seguir luchando. Con eso nos damos una idea de qué estado desencarna cada soldado. Cada caso es un caso, pero si vamos por el otro lado, la guerra ha dado, o sea, las luchas, ha dado avances tecnológicos. Yo no justifico una Segunda Guerra Mundial ni un genocidio, aclaro, pero ha dado avances tecnológicos muy importantes. Vamos a ver el primer avance tecnológico en Estados Unidos, que fue la conserva, la lata de conserva, que fue lo primero en 1800. Antes de 1800, la lata de conserva, los chocolates en barra en la Segunda Guerra Mundial, la penicilina en polvo, la comida en polvo, los trajes térmicos, las lancheras, como se dice en idioma, en español neutral, donde se guardan las comidas, los termos, eh, también los apósitos, las inyecciones, las vacunas, eh, lamentablemente algunos experimentos humanos, por ejemplo, como el gas mostaza, etcétera, etcétera, y la curación referente a eso, las vacunas que han salido después,
porque cada guerra, después de cada guerra existe una epidemia. Por eso tenemos tantas epidemias. El coronavirus es una de ellas. Por la cantidad de muertes que hay, y no solo se intoxica el ambiente con la protección humana, sino también con los fluidos espirituales que se generan por las guerras, la psicósfera del planeta se enturbia, entonces se crean enfermedades por la propia vibración que hay. Entonces la vacunación son adelantos gracias a las guerras, y las anestesias que se usan ahora, gracias a las guerras, eh, los walkie-talkie, los que lo conocen, bueno, yo estoy hablando de la época mía, hoy sería celulares, por ejemplo, te voy a dar un dato, la famosa artista eh, Eddie Glamour, que era una espía en realidad, una ex esposa de un nazi que se escapa, que va a Norteamérica, y bueno, ella trabaja es una exquisita artista que fue a Hollywood, se casa en Norteamérica, ella sale del marido porque era sufría violencia, lo que hoy llamamos violencia hogareña, y comienza a trabajar, y ella ve los pianos, había unos pianos que tenían como una especie de papel, que tenían pequeños cuadritos, como las pianolas que decían, y ella veía que las pianolas tenían como una especie de código. Entonces ella comenzó a sacar el código, y sale el código donde se le entiende a los nazis que son lo que mandan. Y vos fijate qué adelantada, estamos hablando de 1940, y ya ella genera los pasos para lo que hoy nosotros reconocemos la Wi-Fi y los celulares.